Este auto, que es un 207 Compact, 206 Plus, 206, es lo mismo. Vino con... Este es un auto base. Este auto tiene esa manija, los levanta vidrios. En las versiones más equipadas venía con una radio que tenía USB, Bluetooth. El USB estaría por acá, que acá, bueno, acá está anulado. Y cuatro parlantes. Siempre me gustó escuchar bien la música. Entonces, la idea era ponerle, como solamente venía con dos parlantes, la idea era ponerle cuatro parlantes. Sacando el estéreo original, que el original es un Pioneer. Es un Pioneer que venía con lector de CD. Quisimos conectar cuatro parlantes, pero las salidas para los parlantes traseros estaban anuladas. Básicamente Peugeot dijo, bueno, si te compraste el base, perdón, jódete y te anulo las salidas traseras. Por lo tanto, la única opción que había era cambiar el equipo y ponerle una radio nueva. Un amigo mío me dio un estéreo muy lindo con pantalla, tenía GPS, tenía de todo. El gran tema era que el sonido no convencía. Así que lo que estuve haciendo fue cambiar los parlantes. Entonces le pusimos parlantes Sony, de esos que se encuentran en el Mercado Libre, los más económicos, triaxiales, que están acá dentro de la puerta. Más o menos los conseguís por unos $50. Y acá tenemos, voy a prender la luz del celular porque no se ve nada. A ver, ahí va. Y parlantes Sony 6x9, porque la idea básicamente era que los 6x9 hagan como si fuera una especie de subwoofer y que se escuche bien el grave. El tema fue que los graves no existían, tampoco tenía muy buena definición el equipo. Así que lo que hicimos fue sacarlo, lo que hice mejor dicho, y compré un equipo nuevo. Compré este que es el Alpine UT modelo UT-BT73. Es el más económico de la línea de Alpine que tiene. Mucho de este formato antiguo, de cualquier manera, ya casi no saca modelos. Ya esto quedó solamente para los autos que son bastante antiguos. Ya si querés actualizar la música en un equipo, perdón, en un auto moderno, que eso que tiene pantalla, que está todo ya incorporado en el tablero, ya tenés que poner un procesador, un amplificador, ya es otro tema. En este caso todavía como es un auto antiguo, todavía cambiándole la radio se puede mejorar el sonido. Así que le pusimos este, básicamente estaba buscando el Sonic, pero este es más económico. Es bastante más económico que el Sonic con las mismas características. Este no tiene compactera, tiene Bluetooth. Hay un video que hice con respecto a este estéreo. Solamente tiene Bluetooth y USB y listo. Lo que tiene de bueno es que le podés controlar los graves, los agudos y el nivel de subwoofer si lo tenés. Bien, pusimos el estéreo nuevo, pusimos los parlantes, pusimos todo, muy lindo todo, pero sí, se escuchaba más definido, más claro. Alpine tiene buena calidad de sonido, los parlantes no son malos, pero cuando le quiero dar graves, ecualizo los graves al máximo, pongo este que es un refuerzo de bajo de la radio, lo que yo noto que empiezan a saturar los parlantes, sobre todo los delanteros. Los 6x9 básicamente se las bancan mejor, pero los delanteros no les gusta que les pongas mucho grave. Bien con los agudos, los medios va bien, ponele. Y la solución es con el darle más volumen a los 6x9 de atrás. De cualquier manera, el volumen no me terminó de convencer realmente. Ya había gastado en parlantes, ya habíamos gastado en el equipo, sigue sin convencer, necesito bajos, no estoy pidiendo calidad de sonido tampoco, no estoy pidiendo corrección de tiempo, no estoy pidiendo un ecualizador paramétrico de 1000 bandas, quiero que se escuche el punch. Así que bueno, sigamos gastando, ya fue. Y se me ocurrió poner un subwoofer, y ahí sí. Ahí pusimos el subwoofer, conseguí. El Pioneer es bastante caro, sin ir a las marcas más reconocidas de calidad de audio. Este es un Bomber Carbón de 250 watts. Leí los comentarios que se escuchaba muy bien. Le puse una caja pequeña. No ocupa tanto espacio, aunque hay que sacrificar algo de espacio en el baúl, sí. Pero
todavía tenés lugar para guardar. Sobre todo si tenés tanque de GNC, esta caja te viene muy bien, es sellada. Y le pusimos una potencia, una tapa, un amplificador. Este es Sony, tira 350 watts, es antiguo. Fecha de fabricación me parece que es del 2006, lo conseguí en Mercado Libre nuevo, muy económico. Pero cualquier potencia que tire 250 watts, que siempre son las más económicas, te va a tirar bien este. Y ahí por fin logramos el sonido realmente que estaba buscando, porque no, obviamente esto no es para que se escuche afuera, es para que se escuche adentro y se escucha muy bien. El que se sube al auto, escucha el auto muy, pero muy... todo el mundo dice qué lindo que se escucha. Recién ahí encontré los bajos que necesitaba. Podíamos ponerle parlantes más potentes y amplificar los parlantes de las puertas, pero con esta setup que hice se escucha muy bien. A ver si tengo ahí un tema sin copyright, a ver si se escucha. Vamos a ponerle play, no me hace caso. Bueno, ahora vamos a ponerlo de vuelta. Bien, vamos a poner una canción sin el famoso copyright. Puse el corte en 80 donde mejor suena para mí. Bien, es donde el sonido la verdad que es muy bueno. Es muy bueno con esta combinación. Y al desactivarle la responsabilidad de los graves a los parlantes, que no tienen que, solamente no tienen que recibir el golpe, solamente lo hace el subwoofer. Entonces queda un sonido muy limpio, sin distorsión, y el subwoofer acompaña bien esos graves que a todo el mundo le gusta. Y la verdad que quedó muy bien, y la verdad que no se gasta mucho dinero. Tampoco es 2 mangos, pero en total como mucho, con el equipo, los parlantes, el cableado y todo, gastarás unos $500. Que si querés algo de realmente buena calidad de sonido, ya un procesador ya vale $500 solamente eso. Ni hablar de cableado, ni hablar de ponerle, amplificar los 4 parlantes. En este caso los 4 parlantes están alimentados solamente por el estéreo, que es el que lo transmite. Solamente tengo un amplificador para el subwoofer, para que haga el golpe de bajo, nada más. Y la verdad que se escucha muy bien. Obviamente no es para escuchar afuera ni para nada, es para escuchar adentro del auto. Y escuchás a buen volumen cuando querés darle alto. Así que, bueno, cualquier consulta me preguntan. Este es el estéreo que está en el auto. UT73BT. Alpine. Bien. 18 watts por 4. Alcanza. Suena muy fuerte realmente. Tenés el control del subwoofer. Y bueno, algunas tonterías más. Lo bueno que tiene es que es compatible con el iPhone 7. Qué moderno, ¿eh? iPhone 7 Plus, muy bien. Impresionante. Qué modernidad. Bueno, no lo actualizan hace un tiempito al equipo, pero bueno. Tiene Bluetooth. Tiene Bluetooth, que es lo importante. Anda con cualquier celular. Y lo más importante, se escucha bien. Tiene buen sonido. Eso no le podemos criticar.